4 personas, 2 de ellas mujeres, una embarazada, un adulto y un niño de 8 años fallecían ayer por la noche en otra de las tragedias sufridas, en este caso, en el muelle de Órsola. Una embarcación tipo Sodia con 46 personas a bordo naufragaba a pocos metros del muelle de Órsola en la parte trasera. 46 personas de las cuales 41 milagrosamente han salvado su vida. 4 de ellas están ahora en estos momentos en el Hospital General de Lanzarote. Se está buscando a un último desaparecido, se cree que es un adulto, y se está realizando tareas de rescate por los servicios de emergencia de Lanzarote. También hay un helicóptero rastreando la zona desde el aire. Sin duda estas son las imágenes de otra tragedia que se veía venir. ¿Y hasta cuándo Lanzarote va a tener que soportar estos muertos en la orilla? ¿Hasta cuándo Lanzarote va a tener que aguantar para que el gobierno de España instale el CIBE? Porque el CIBE es algo más, o sirve para algo más que para detectar inmigrantes, sirve también, si funcionara, para salvar vidas. Muy buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de Internet. Sin duda esas imágenes que anoche vivíamos, muchos desde las 10 de la mañana cuando llegaba, de la noche, perdón, cuando llegaba esa patera con la oscuridad de la noche, y también se repetía lo que hace escasamente 7 o 8 meses, creo que fue en el mes de noviembre, cuando se producía otra tragedia donde morían en aquella ocasión 8 personas. Los vecinos de Órsola de nuevo han sido protagonistas porque fueron los primeros que al oír los gritos de las personas que estaban a pie de esa baja de Órsola pegada al muelle, pues eran los que realmente fueron a salvar, y gracias a ellos se salvaron muchas personas que por esa actuación rápida, sin duda, milagrosamente salvaron su vida. Don Pedro Martín, buenas tardes. Jorge, buenas tardes. Por decir algo, evidentemente, porque estamos en un día bastante triste, bastante repetitivo, porque yo creo que esta tragedia, desgraciadamente, como decías tú en tu elocución, ya la hemos vivido en muchas ocasiones y es lamentable que estemos dándole visos de cotidianidad a algo que debería ser algo excepcional, por no decir que no debería ocurrir nunca, si, como bien dice, estuviéramos dotados de lo material, ¿no? En este caso de las infraestructuras necesarias como puede ser ese CIBE y otro tipo de infraestructura, por no hablar de mayor control en la frontera o el mayor control en el mar, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno. Bueno, Valentín Aullané, buenas tardes, Valentín. Buenas tardes, La historia se repite, como quien dice, crónica de una muerte anunciada también, como hemos dicho muchas veces aquí y otros medios de comunicación, porque evidentemente la desesperación hace que muchas personas lleguen a la costa, como llegaron ellos. En este caso no es con la clásica embarcación de madera, sino una neumática, que increíblemente creo que me decía uno de los vecinos que quería que la Sodia tenía 45, un motor de 30 caballos, lo cual esto, para el que conozca, para el tamaño de la Sodia, es poquísimo. No, y además otra cosa, es decir, el perfil de los inmigrantes que vienen. Creo que hay 19 mujeres dentro de los 41 que han sobrevivido, y 19 mujeres, si no me equivoco. Venían niños pequeños, al menos 2 niños menores de 4 años, mujeres embarazadas. Es decir, es la imagen de la desesperación de quien viene intentando buscar solución a su vida, y al final vemos que terminan, pues eso, ahogados en la orilla de Lanzarote, y sobre todo lo que recordaba Pedro, que creo que es para mí de las cosas más importantes, es decir, el gobierno central no tiene interés ninguno en solucionar un problema que podría solucionarse, o sea, se podía solucionar al menos que no muera gente en las costas de Lanzarote. Este gobierno ahí vemos realizando, perdona Pedro, porque siempre te puedo comentar una imagen, ahí estamos viendo la imagen cuando se trataba, porque varios llegaron con prácticamente con parada cardíaca, ¿no?
y se ve una reanimación. Uno de ellos se intenta, uno de ellos al menos no, a pesar de todos los esfuerzos que se realizaron. Uno de los fallecidos murió por paro cardíaco. Sí, precisamente, a pesar de todos los esfuerzos que se le realizaron para sacarlo. Que decía que este gobierno, que en su momento se intentó identificar con el Aquarius, ¿no? Con esta solidaridad, que parece que en este caso, bien visto cómo han actuado por lo menos en Canarias y concretamente en Lanzarote, era una solidaridad, un espíritu fingido, ¿no? Porque evidentemente aquí poca solución se ha puesto y lo más que se buscaba era un hecho efectista, ¿no? Cuando Pedro Sánchez dejó desembarcar a los migrantes del Aquarius cuando venían de Siria y que posteriormente fueron repartidos por diferentes comunidades, ¿no? Es cierto que el problema de la migración, y lo hemos dicho aquí también muchas veces, no es un problema fácil de resolver, tiene muchas aristas y por lo tanto complicado, pero es cierto que lo que se puede hacer es mucho más de lo que se está haciendo. Es decir, no es de recibo que en un Estado moderno se hayan puesto unos CIBE que no sirven, porque es que no ha funcionado nunca. Para aquí, yo lo digo y no me equivoco, todas las pateras que han llegado a Lanzarote no han sido detectadas por el CIBE. Lo detectan o pescadores, o lo detecta un vecino, o simplemente cuando ya llegan a tierra, que es cuando evidentemente saben que han llegado una patera. Pero es que el CIBE no ha funcionado desde hace ya mucho tiempo. Ahora había ya es verdad que había una zona también encima de sombra, en la zona norte. Digamos, y se había adquirido un CIBE que estaba ahí esperando el sueño de los justos, ¿no? Yo estaba ahora intentando recuperar la información sobre qué ha pasado con el CIBE del norte, del mirador de Guinate. Y hace de todas maneras, habría, espérate, es que no es un CIBE. Es un radar. El CIBE es el sistema integral. Sí, bueno, hay que especificar una parte del sistema. Es un radar. Efectivamente, es un radar. Lo que pasa es que lleva una instalación con una serie de eso, el radar, etcétera, etcétera. Pero que, a ver, en noviembre del año pasado, justo después de la anterior tragedia también en Orson, en la que fallecieron 8 inmigrantes, el gobierno decide, estaba leyendo, Marlaska decide que se va a instalar en el mirador de Guinate. En febrero de este año, se aprueba por Consejo de Ministros la obra en concreto, porque hay que hacer una obra para instalar el CIBE en el mirador de Guinate. Y vale que pueda haber problemas con que el Ayuntamiento de Arias no esté muy de acuerdo exactamente dónde se va a instalar, pero es que esto es el interés general, es un interés que va por encima del propio interés de municipal, es decir, está muriendo gente y eso es necesario. Si se pudiese haber detectado en alta mar una patera, una sodia con 46 inmigrantes a bordo, a lo mejor estamos hablando de que no había ningún muerto ahora, ¿no? Es decir, es importante, una cuestión que tiene un interés general que nadie pondría en duda, ¿no? Vamos a ver, es verdad que el único culpable son estas mafias que organizan este tipo de... Los culpables finales son, sin duda, estas mafias que organizan este tipo de viajes. Yo siempre sigo pensando, esto lo digo yo como cuestión personal, que yo creo que la gente sobre todo estas mujeres que viajan sin ningún tipo de protección, no saben los riesgos que están corriendo de verdad. Yo creo que les venden que es fácil, que en 8 horas o 10 horas van a estar en la costa de Lanzarote. No sé si el caso de las mujeres estas que venían, sí se ha entrevistado, yo sí he visto por lo menos entrevistas a migrantes que han pasado la frontera en el norte, en este caso en Ceuta y Melilla, y decían que es que la situación de donde vienen ellos, que no suele ser solo del Sahara, no suelen ser solo subsaharianos, sino de muchas partes de África, la situación es desesperada, no tienen que comer y buscan huir. Si te vas a morir en tu lugar de origen, pues mira, te arriesgas a morirte para buscar una prosperidad. Pero normalmente no es que se vayan a morir, porque normalmente esa gente... Eso es lo que decía. No, digo que normalmente esa gente si se queda ahí no se mueren, pero hombre, se muere alguno, un porcentaje, pero no es que se vayan a morir. El tema es que viven en condiciones, primero de muchos de ellos, en cuestiones de guerras civiles, cuestiones de hambre, y otros porque simplemente quieren mejorar su situación, porque, oiga, ven a Europa a 4 pasos y creen que pueden mejorar su situación. Y es obvio que eso es una cuestión natural y que el movimiento de las migraciones, para mí, se pueden hacer. Lo que pasa es que hay que hacerlo de manera controlada. Esta salida de Tantán, según han dicho, ¿no? Los supervivientes y que habían estado 2 días... pero ellos venían ya en este caso creo que era de la parte de Nigeria o por ahí. No, es que no sé exactamente de dónde vienen ellos, de dónde salieron, si han dicho que han salido de Tantán, ¿no? Que es en el sur de Marruecos. De todas maneras, lo que sí que está claro es que yo creo que lo que pasó en Ceuta ha permitido
que el mundo vea que a Marruecos le da igual, por ejemplo, el control de la frontera y que la utiliza para presionar a la Unión Europea y para presionar a España, con lo cual, para dinero también. Claro, pues por eso, con lo cual, si no hay ningún tipo de control ahora en la frontera, pues... ¿Cómo se arregla eso? De hecho, se le ha dado mucho dinero al gobierno de Marruecos, porque también es verdad que desde el punto de vista de ellos ven las cosas de otra manera, hay que decirlo todo. Ellos ven que Europa se despreocupa y dice, mire, usted búsquese la vida. No, Europa le da mucho dinero a Marruecos con el compromiso de que ellos hagan de alguna manera de barrera. Pero para eso está la diplomacia, una diplomacia eficaz, una diplomacia que sepa hacer las cosas, pero evidentemente lo que está demostrando Europa y lo que está demostrando España es que por lo menos, yo no voy a decir que no sepa, pero por lo menos que no están dando con el quid de la cuestión y que la situación ha empeorado. Yo sé cuál es el quid de la cuestión, ya no es un tema de dinero. Que pongan a ti en vez de a los ministros, ya no es un tema de dinero, Yo no he hablado nada de dinero. No, quiero decir que sabes lo que es el reconocimiento de que el Sáhara es de... Ahora el tema es eso, exclusivamente. Bueno, vamos a ver la crónica que nos tienen preparada los informativos, donde precisamente se cuenta lo que ocurría anoche, en esa trágica noche del jueves, en este caso en Órsola. La noche de ayer jueves en Órsola se volvía más negra de lo normal. El drama de la inmigración irregular volvía a castigar este pequeño pueblo costero de Lanzarote con la llegada de una patera en forma de Zodiac que zozobraba en la baja de esta localidad y hacía caer a los 49 integrantes al agua. Miembros de la Cruz Roja, Emerlán, otros cuerpos de seguridad y la propia población de Órsola asistía como podía a este nutrido grupo de subsaharianos, donde llamaba la atención la elevada cantidad de mujeres, muchas de ellas extenuadas por el viaje y el naufragio. ¡Desfibrilador! La tragedia volvía a vivirse exactamente en el mismo lugar que el 25 de noviembre del pasado año, cuando fallecían en la baja 8 personas. En esta ocasión, y hasta el cierre de este informativo, 4 inmigrantes habían perdido la vida, pese a los esfuerzos de los sanitarios. Esta mañana, desde Rescate y Emergencias del Norte, nos hacen un balance a la espera de encontrar posibles nuevos cuerpos. Hasta ahora de la mañana en total vinieron la patera 49, se han salido 41 más 3 fallecidos y ahí en el agua perdido pues tenemos a 5, un niño y 4 adultos. No ha aparecido ninguno más. Todo lo que aparecieron anoche, lo que encontramos anoche, hasta las 2:30 de la mañana. ¿Estuvieron hasta las 2:30? Sí, no, más tiempo, pero bueno, hasta las 2 lo que apareció es eso. No se paró hasta las 4 de la mañana. Lanzarote vuelve a ser noticia en todo el territorio nacional, incluso en Europa, por ser uno de los puntos de entrada más frecuentes de las mafias de la inmigración. Bueno, pues lo dicho, esa es la tragedia, pero también tiene la otra cara, ¿no? La cara B de esta tragedia es que también todavía hay gente que arriesga su vida por salvar a otros, ¿no? Y en este caso a personas que vienen de otra zona y que hay que reconocerle el valor, porque quienes conocen esa zona de noche saben lo peligroso que es para los inmigrantes, pero también para aquellos que acuden a salvarlo, entre otras cosas porque también puede ocurrir, porque es normal que una persona que viene hecha polvo, que se está ahogando, lo primero que hace es agarrarse donde sea a un superviviente, ¿no? Y en este caso a los que fueron a salvarlo. Vamos a ver algunos de esos héroes. Anoche estaba aquí en casa y me llama Marcial y me dice que mire para la marea porque dice que está viendo una luz y escuchando voces y nada. Cuando me asomo, efectivamente, donde fue la otra vez. Llegué otra vez a mi casa y llegando me encontré con luces, ¿no? Se veían poquititas luces y habían bastante gente gritando y varios vecinos en la zona. Pues ni aparqué el coche y salí corriendo. Que bueno, me llamaron por teléfono que si podía acudir aquí a Órsola, que había llegado una patera, pero la verdad que no sabía que eran estas condiciones. Hasta el momento de llegar, aparqué el coche y bueno, los concejales del ayuntamiento me decían, oye, que se ha volcado y tal. Entonces mi intuición fue ya era correr al mar y empezar a sacar a las personas, que ya estaban más o menos la gente también de aquí del municipio sacando, como este chico anteriormente, mi compañero. Y cuando llegué lo primero que me encontré fue una criatura de 1 año con su madre en brazos y con otra que tenía aproximadamente, me dicen hoy, que 9 años, entre 9 y 8 años, ¿no? Y la verdad que lo primero que hice fue pues ver que habían unas personas más graves, pero primero a las criaturas, entonces trasladé a las criaturas, como se hace el protocolo de triaje que nosotros hacemos en la emergencia, y después empecé a sacar por las personas que iban siendo más graves, más heridas y en cansancio.
pues grito de gente y demás, pues lo típico, corriendo, se mira la cabeza, coge 2 buggies que tengo abajo tal, la mujer llamando al 112 y cuando llego allí me encuentro a toda la gente arriba de la piedra, ya polvo, chillando, mujeres embarazadas, niños, imagínate, nada, y sin luz, sin nada, que te das cuenta, mira que la costa esta no tenemos nada, ni un aro de salvavidas, nada, y la segunda vez, y no solo aquí, sino la parte de abajo han llegado más pateras, por toda esta zona han llegado pateras, este año no sé cuántas han llegado, pero varias, pero claro, si te das cuenta, mira la zona esta como es, esto es una locura, y encima esta gente descalza, no saben nadar, una locura. Sí, otra vez como la vez pasada, prácticamente sin ningún medio, sin ningún recurso, nosotros mismos, entre nosotros nos hemos ayudado, uno con una cosa, otro con otra, uno jalaba, otro gritaba y así. Es triste, la verdad que es triste, es la segunda vez, a nosotros yo creo que nos duele a todos, ¿no? Otra vez volver a repetir lo mismo, sin medio, sin nada. No, saqué el bebé yo, el caso es que, tío, cuando llegué y la madre lo tenía, le decía, dámelo. ¿Y qué va? La mujer me miraba como diciendo, digo, tranquila. Y yo decía, porque el agua es que me llegaba por aquí. Claro, y la mujer, ¿qué hace? Se me tira. Y yo tengo la tabla, la puse por la tabla, me la enganché, nada. Un niño de 8 o 10 meses, no tenía más, lo pude sacar para afuera. Un bebé llorando el pobre, va, imagínate. Creo que esta situación, los grupos de gobierno del Estado Mayor pues, podrían hacer algo más para evitar este tipo de tragedias, porque estamos hablando que en Lanzarote hemos vivido 3 tipos de tragedias y una no hace ni 8 o 7 meses, como le estaba comentando, y está en el día de ayer. La otra vez fue duro, pero esto fue duro por 2. No, claro, mucho peor, imagínate, mujeres embarazadas, gente, claro, eran niños, es que la otra vez eran todos personas adultas. Bueno, pues esta es la gente del pueblo, la gente que ha sido solidaria y sobre todo ha arriesgado también su vida para salvarlas de otro, y desde aquí, como siempre hacemos, pues en este caso, darle nuestro agradecimiento, ¿no? El agradecimiento de toda la isla de Lanzarote por esa actitud. Queremos conectar con Aría, precisamente con el teniente de alcalde, el señor José Torres. Buenas tardes, José, ¿cómo estamos? Bueno, felices tardes. Felices tardes, sí. Sí, bueno, buenas tardes, está muy complicado. Bueno, don José, usted estuvo anoche allí, presente en el rescate, ¿no? Sí, sobre la marcha de Economizar nos fuimos allí, yo llegué con ropa prestada porque me cogieron en bañador y en zapatillas y bueno, hicimos lo que pudimos. En este caso, don José, lo que nos cuenta la gente es que se nota, vamos a ver, más allá de que es una desgracia y que no se puede prevenir todas las desgracias que ocurren con el tema de la inmigración, pero sí se puede atenuar, ¿no? Y se puede, yo creo, decíamos aquí, que si se pusieran más medios, pues a lo mejor se podía resolver y evitar alguna de estas muertes. Bueno, vamos a ver, esto es un tema muy complicado, no es un tema sencillo, no se puede, digamos, simplificar porque es un asunto delicado. Es cierto que hay que poner los medios necesarios, sobre todo desde el punto de vista de evitar que arriben a las costas, que es el momento más delicado. Y en segundo lugar, porque es que, bueno, esa gente no tiene ningún tipo de horizonte, alguna respuesta habrá que darle, porque si no este va a ser el gran problema del siglo XXI. ¿Por qué? Mire, las mercancías transitan pasando fronteras y pagan aranceles. Las personas están encerradas en su país única y exclusivamente por fronteras artificiales, ¿no? Entonces, claro, habrá que plantearse una nueva realidad mundial, ¿no? Dicho esto, es indudable que es imprescindible que se haga una serie de actuaciones que desde mi punto de vista son básicos, ¿no? Pero ¿qué actuaciones se puede hacer? Porque ya, don José, sabemos todo el mundo que el problema de la inmigración es un tema mundial y no es fácil de resolver. Pero ¿qué se puede hacer en Lanzarote desde su punto de vista que pueda mejorar la atención y prevención del problema? Mira, vamos a ver, todos sabemos que hay un determinado periodo que va fundamentalmente desde mayo hasta octubre, donde lógicamente es relativamente probable que puedan visitar nuestras costas personas en busca de un mundo mejor. Indudablemente está claro, y ayer se ha demostrado, que es imprescindible no solo un nivel de coordinación mucho mayor entre todas las fuerzas intervenientes en este proceso, sino de la misma manera que se hacen campañas para evitar los incendios, digamos, forestales,
con unas cuadrillas, digamos, especializadas y con la utilización de la OMI similar, yo creo que es imprescindible que se establezca aquí en tierra un servicio de intervención rápida, desde el punto de vista que ayer nos vimos en un problema, es que no teníamos ni mantas térmicas, no teníamos ni focos, no teníamos ni zapatos adecuados, no teníamos ni elementos de salvavidas. Es decir, yo creo que es fundamental que se llegue allí y sobre la marcha, digamos, haga un dar de pie para que la gente de bien, que ayer se demostró una vez más, lógicamente tenga los medios necesarios para ayudar. Desgraciadamente eso, pues ayer quedó también en solfa, faltó casi de todo. Es cierto que también la premura, pero hay que tomar como referencia que en la mayoría de los supuestos los hechos luctuosos se vinculan a el ámbito noroeste de Lanzarote. Pero cuando usted llegó allí, por ejemplo, para que la gente sepa, ¿quiénes estaban? ¿Ya habían llegado los equipos de emergencia o solo estaban en este caso los vecinos? No. Estaba, justo en ese momento había llegado una ambulancia y bueno, y estaban toda la gente de Órsola sacando pues todo lo que tenía. Hay gente que ayer durmió casi sin manta porque la dejó. Entonces allí pues era gente intentando sacar, poniendo sobre las piedras para poder luego, digamos, poderlo acercar al Pepe, núcleo donde y se para pudiera saber atender. la gente, para saber exactamente, ¿fue la misma zona donde ocurrió la otra desgracia hace 6-7 meses? Efectivamente, sí. La misma zona, es una zona bastante, digamos, escarpada, donde hay muchos bajos. Engañan porque es que está la zona del muelle y luego está el espigón exterior, y bueno, debe ser que ven unas luces y claro, es una embarcación rápida, es una sodia aproximadamente unos 10 metros, que es una nueva modalidad, y en el fondo eso yo creo que fue lo que hizo que hoy, en vez de estar hablando de 4 muertos y al menos una persona desaparecida al parecer, pues pudiéramos estar hablando de una tragedia de magnitudes, bueno, mejor ni pensarlo. Ni pensarlo. Venga, última pregunta, Pedro Martín, quería hacerte una pregunta. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pedro? Bueno, dos muy cortitas. Por un lado, ¿crees que con el funcionamiento del Servicio Integral de Vigilancia, el CIVE, el Sistema Integral de Vigilancia, se podía haber evitado? Y segundo, ya que estamos, y ya para quedarme con algo, si se puede quedar con algo positivo, uno, de esta situación, la próxima semana se entregan los premios de ARIA. ¿Se va a hacer algún reconocimiento a esta gente que están arriesgando su vida? Y no me refiero ya a los profesionales, que evidentemente los tenemos más que reconocidos y hay que seguir también reconociéndolos, pero el pueblo de Órsola, con esta actitud que ha mostrado ante estas dos últimas, probablemente las peores dos últimas tragedias que ha vivido Lanzarote. Mira, nosotros hemos decidido ya, mediante acuerdo plenario, a lo que denominamos los héroes de Órsola, entregar el premio ARIA el próximo día 23 por la noche. En ellos queremos ejemplificar lo que es el trabajo y digamos, la entrega de todas aquellas personas. Por ejemplo, les voy a dar un dato, es decir, ayer había gente que estaba calamareando en la otra zona bueno, en concreto en la batería del río, y prácticamente dejó el rozón y salió pitando para ayudar. Es decir, la entrega de esta gente es excepcional, altruista, con un nivel había que verlos ayer, descalzo por toda la zona del Málaga, y por tanto cada vez que se hace una afirmación en el sentido de que esta tierra es homófoba, no sé qué, tal, dice, mire, nada más lejos de la realidad, y sobre todo cuando ve la entrega, la angustia compartida. Claro, a nosotros nos tocó en concreto de una bueno, voy a dejarlo, ¿no? De una madre que había perdido a su hija y era intentar repitiendo una y otra vez y tal, y o sea, tremendo, ¿no? Que, bueno. Es que hay que vivirlo, y hay que estar allí, ¿no, Pepe? Efectivamente, eso por un lado, y bueno, es que la verdad son de los momentos jodidos, ¿no? Eso por un lado. Y otra cosa sí quería decir,
lo siguiente, miren, no podemos estar ampliando el ciber cuando tenemos el ciber de aquí, de la montaña de Trujillo, está inservible, es decir, lleva un montón de tiempo las cámaras mal y ahora ni siquiera el radar funciona. Entonces, lo que queremos hacer es un llamamiento que se tomen en serio este tipo de decisiones, este tipo de situaciones, que no quiere decir que podíamos haber salvado esta situación porque en esa zona es imposible, pero ya que los medios que tenemos vamos a intentar utilizarlos para evitar este tipo de tragedias. Y sobre todo porque si se hace un esfuerzo de instalar, al menos que tenga útil. Por mucho se instale otro en Guinate y se vaya a hacer otro esfuerzo, indudablemente si no tenemos una red que permite que encima está instalado, pues complicado. No lo digo como denuncia, simple y llanamente que por favor que lo arreglen. Bueno, tenemos más preguntas pero no más tiempo. Muchas gracias, Pepe, por atender la llamada de Lancelot Televisión. Un abrazo. Saludos. Muchas gracias, bueno. Bueno, no sé. Hombre, de todas maneras, hay una cosa, es decir, tampoco se puede poner ningún dispositivo de forma permanente para en la zona. O sea, yo creo que tiene más lógica pero invertir. Tiene que haber medios. No, sí, tiene pero que haber Jorge, medios, no un dispositivo permanente. Tiene que haber medios. Pero los medios. Hasta que la Unión Europea no tome en serio, y España, el problema de la migración en Canarias. Los medios parece lógico que los medios inviertan en intentar. Antes de que lleguen, es decir, porque después viene gente. Mira, había una crónica de Carlos Insa en Canal 7 sobre este tema que decía que había algunos que tenían las gomas de las bicicletas a modo de salvavidas, de flotadores, más que de bicicleta, creo que eran de moto, pero bueno, de moto, de moto, pero sí, y gracias, yo siempre he dicho eso, digo, oye, por lo menos que vengan con corcho, amarrados con corcho, lo que sea, no saben nada, porque gracias a eso pueden escapar. Pero entonces yo creo que invertir más en este tipo de dispositivos, en el CIDE, por ejemplo, oye, el de Trujillo, pues hay que ponerlo operativo, hay que poner el de Guinate. Lo que no es aceptable es que no funcione hace años, y que no funcione hace años, porque se puede estropear, todo se estropea. En fin, yo la verdad es que entiendo que el problema es complicado, pero y que cada uno tiene su opinión, pero lo que está claro es que aquí hay que hacer mayor inversión, tanto en la prevención como también en la prestación de los servicios. Y chiquita labor que hacen todos los cuerpos de emergencia que tenemos, voluntarios y no voluntarios, Emerlán, Cruz Roja y todo este tipo de asociaciones u ONGs que hacen una labor que arriesgan su vida junto con los profesionales que evidentemente son la Guardia Civil, Policía Municipal. Me decían que ayer podía haber casi 100 personas, entre una cosa y otra. Ayer habían allí, para entre policías municipales, cerca de 50 personas que han naufragado, pues como mínimo, ¿no? Y las 2 ambulancias, creo que las medicalizadas también llegaron a estar. En fin, bueno, o por lo menos una, sé que estuvo. Lo que digo es que esto tiene que tener una solución, no hay definitiva, pero sí se puede mejorar lo que ahora tenemos, los medios que tenemos en Lanzarote para evitar que las desgracias sean lo menos y los bomberos, que me olvidé de mencionar, que probablemente sean de los mejores cuerpos que tenemos. Bueno, y también, ¿cómo se llama? El helicóptero que estuvo allí también. El IMER, ese, ¿no? La gente del GEA. Y hoy fue los GEA, hoy los GEA. Los ayer, que se tiran, los pero ayer era el IMAR, creo que son. Sí, el IMER. Lo que pasa es que se viene, por ejemplo, el EI que viene de Gran Canaria. No hay aquí. Sí, ese llegó, no tarda nada. Ese llegó porque yo estaba, evidentemente, siguiendo como periodista el tema. Y a las 12 y pico fue cuando empezó a hacer rastreo. Más que rastreo, realmente lo que hizo el helicóptero fue enfocar a la gente que estaba rescatando a la gente para que pudiera, porque es que no podían ni caminar, ni podían ver, ni nada. En fin, vamos a ver si si mejora esta situación de la inmigración, un problema que, como bien decía Pepe Torres, cada vez se va a incrementar la inmigración, va a incrementarse cada vez más, no ha ido a menos, al contrario, ha ido a más. Y ahí está la demostración de lo que está de Canarias, que ha venido, ¿cuántos son? 20.000, ¿no? En estos últimos 25.000, sí, en estos últimos meses. Bueno, el Lanzarote continúan en la cuestión de la pandemia en el nivel 2, don Pedro. Usted ayer creo que decía que había posibilidades, pero al final no le hicieron caso. No, a mí no suele hacer, no me haces caso ni tú. Yo sé que algunos creen que nos llevamos bien y todo, y algunos creen que nos llevamos mal y todo, ¿no? Yo, sinceramente, para mí sí fue una sorpresa. Yo esperaba que hoy el Lanzarote pasara a fase 2, sobre todo por los indicadores, ¿eh? No por ni por querer uno pasar a fase 1
por egoísmo o porque quiere no estar más cómodo o por otras cosas, no, sino porque por los cálculos que se hacen, que el número de infecciones, ¿no? El número de personas por cada 100.000 habitantes era menor de 50, creo que estamos en 39. En 7 días estamos en 44. Sí. ¿Por cada 100.000 en 7 días. En 7 días, en 44. Pues mira, en 44, mucho menos de 50, menos de 50. Hombre, la presión hospitalaria es prácticamente inexistente. Aunque ayer murió una persona de que lamentar de 70 años, que creo que llevaba 4 meses. Desde enero, parece, ¿no? De enero, 4 o 5 meses. ¿Sabes qué pasa? Mira, si te vas, por ejemplo... No, perdona, para terminar la glucosa, ahora te dejo la palabra, Valentín. Es que, y después la explicación del señor Pérez se llama, ¿no? Julio Pérez, Pérez, el consejero, el portavoz del gobierno, hablando de que, hombre, que la gente es un poco inquieta, sin tener en cuenta otros factores, y comparándonos a nosotros con Tenerife. En Tenerife, desgraciadamente para ellos, tienen casi todos los contagios de Canarias, se están produciendo casi todos los contagios de Canarias, no sé por qué, pero se están produciendo, el 70%. Hombre, yo no por nada, pero aquí dependemos de la imagen turística. Hombre, necesitamos una mayor apertura, mayor dinamización. Se abrirían muchos más aspectos, como por ejemplo el tema de la celebración de eventos, las actividades nocturnas que empiezan precisamente este fin de semana en Gran Canaria, etcétera, etcétera. Yo creo que tenía lógica haber pasado de fase. Pero bueno, doctores tiene la iglesia. Usted fue bastante patético lo de Julio Pérez, porque en relación a Lanzarote no hizo ninguna referencia en base a estadística. Nada. Y es más, tú entras ahora mismo en la página... Hizo una cuestión más de prudencia. Sí, pero mira, tú entras en informes epidemiológicos en la página del gobierno de Canarias sobre el Servicio Canario de Salud sobre el COVID y analizas todos los datos de todas las islas. Ahora mismo los datos que tienen son del día 16, hoy es 18, ¿no? Pues son del día 16. Entonces, cuando Julio Pérez está dando datos que están atrasados, no están actualizados. Y claro, entonces, otra cosa, es decir, es imposible comparar Lanzarote con Tenerife. Es decir, si a Lanzarote está en el nivel 2, porque así lo exigen las estadísticas, Tenerife tendría que estar en nivel 3. Pero esto fue lo que dijo el señor Julio Pérez para justificar que Lanzarote siguiera en el nivel 2. La intensidad acumulada a 7 días la incidencia, acumulada a 7 días y a 14 días están en niveles aceptables, medidos no solo en términos sanitarios, que son muy importantes, sino medidos como lo miden los países donde están las personas que están deseando que sea posible venir a Canarias. Y medidos con esos niveles estamos en los dos, tanto en 7, en 14, en cifras aceptables. Hombre, la verdad que don Julio, hombre precavido vale por dos, pero a veces en este caso yo creo que no hay justificación, al menos los datos así lo dicen, más allá de que efectivamente puede entenderse, por lo que yo lo oí a él, que lo que están buscando es que esta semana ya se compruebe que efectivamente estamos en datos ya para estar en nivel 1, pero que se compruebe que sigue una semana más, y que si sigue una semana más, pues ya va a ser impepinable que nos los den, Pedro, en la próxima. Valentín, que habiendo pedido la palabra, pero yo así planteo la pregunta. ¿Y un nombre contradictorio por cuánto vale? Si el precavido vale por 2, uno que se contradice a sí mismo, ¿por 4? ¿Por 6? Yo creo que es de las pocas veces en las que hay bastante gente que piensa lo mismo en relación a que se ha sacrificado a Lanzarote a la hora de no bajarla al nivel 1, ¿no? Se la ha sacrificado porque no hay datos de ninguno de los baremos ahora mismo del informe epidemiológico que te diga que Lanzarote tiene que estar en 2, ¿no? En ninguno, es que ni de incidencia, son todos riesgos, medio riesgo mínimo en cualquier caso. Y en cuanto a la presión hospitalaria, vamos, nunca hemos estado mejor. Estamos, ¿no? Con 2 personas claro, en la UCI y 2 en planta. Y dicen, ¿y qué cambia? Hombre, cambia que hay un montón de gente, un montón de empresas de la hostelería, etcétera, etcétera, que se dedican que ganan dinero, pues si tienen un poco más de gente, si les permite tener el 100%. El tema del ocio nocturno, claro, de los eventos, prácticamente cambia todo. Bueno, la buena noticia en cualquier caso ha sido en torno al COVID, es lo que ha anunciado el presidente del gobierno de España, que quiere llevarse, pues en este caso, oiga, después de tantos palos, que se lleve algún éxito, y es que va a anunciar el próximo martes, si no me equivoco, en un consejo de
de Ministros va a anunciar que se libera a España y a los españoles a no llevar obligatoriamente la mascarilla en los espacios abiertos. Pues acabo de oír a Amos García haciendo unas declaraciones en contra de que, porque dice que no tiene sentido que si todavía no hay un porcentaje de, como se decía, desde el 70%, por ejemplo, de vacunados, que se tome esta decisión. Y yo estoy convencido, conociendo cómo actúa este gobierno central y cómo actúa Pedro Sánchez, de que es una estrategia de carácter absolutamente político. ¿Te acuerdas? El martes hablábamos de que la reunión de la Comisión de Salud Pública iba... ¿Y no lo trató? No lo trató, ¿por qué? Porque estaba esperando a que lo anunciase, porque es que lo anuncia el propio, ni Fernando Simón, ni el Comité Interterritorial. No, por eso digo ¿Por qué lo anuncia? Porque la próxima semana se van a dar los indultos también en el Consejo de Ministros y quiere que una cosa aplaque la otra. Mientras la gente está hablando de si no vamos a tener mascarilla... A la gente le importa mucho menos los indultos que la mascarilla. Yo creo que todo el mundo lo que quiere es ya empezar a poder respirar libremente siempre que se pueda. Y lo que hemos venido diciendo de esta mesa, y lo dicen, yo ahí tengo que, en fin, no es que vaya en contra del señor Amos, que es un hombre, en fin, que es un científico y por lo tanto sabe mucho más de lo que estamos aquí, pero como también hay otros científicos que dicen que los contagios al aire libre, en estas, cuando nadie estaba vacunado, es el 1 o el 2%, el 1 o 2% de los contagios que se producen. Y ya vacunados, señor Amos, son casi ya porcentaje de 0,5 o 0,3. Es lo que dicen los otros científicos. Yo así todo soy de los que considero que al aire libre, si hay acumulación de personas, pues sería recomendable que cada uno de manera optativa pues fuera con la mascarilla. Pero señor Amos, paseando por la playa, o cogiendo el sol en la playa, que es muy complicado que se pueda contagiar a alguien. Y además cuando tenemos, pues en Canarias cuando tenemos ya el 30% de la población vacunada con las dos pautas, con las dos, el 50 y pico, casi el 60 ya con una. Sí. De todas maneras, yo no digo que esté en contra o no, decía a mí, este tipo de decisiones yo creo que las deben tomar los que saben de esto, o sea, y que lo anuncie Pedro Sánchez. Yo lo que digo es que tiene un carácter político. Oye, hay que recordar que alguien que sabe de esto, según dicen, que el señor Simón dijo que la mascarilla era... Por eso digo que no era ni necesaria, después cambió todo y por lo visto era un tema de suministro. No, pero el que primero dijo que se iba a quitar a finales de julio. No, digo que no hacía falta. No, eso lo digo porque no había mascarilla. Claro, por eso el tema de suministro. Eso lo digo porque no había mascarilla, pero ahora, cuando él ya se ha dicho, hace escasamente 2 semanas, dijo que ya por esta fecha se podía quitar en el exterior la mascarilla. Y yo creo que sinceramente, ya veremos, pero quién acierta o no, pero yo creo que con cuidado y sin tirar las campanas al vuelo, pues lanzar las campanas al vuelo, pues se puede. Estoy de acuerdo contigo en que a lo mejor para la celebración de eventos yo creo que sí deberían requerir las mascarillas. Estemos al aire libre o no, por el momento hasta que no tengas una inmunidad colectiva. De un 70%. Bueno, yo de fútbol la verdad que en Lanzarote sigo muy poco. Yo casi ya no sigo ni a los partidos a niveles de la segunda división. Mucha gente. Pero creo que el Lanzarote ha cesado. No sé si ustedes han oído la noticia. No ha renovado, ¿no? Sí, no ha renovado al entrenador, el señor Uribe. Yo la verdad es que no sé ni cómo quedó el Lanzarote en esta... El Lanzarote quedó ni fu ni fa porque estuvo casi en peligro de jugar la fase de descenso, no jugó la fase de descenso, se salvó, pero tampoco tenía opciones a jugar la fase de ascenso. A mí, mira, como esto del fútbol todo el mundo puede opinar y además todo el mundo sabe, me da lo mismo, ¿no? Pero ciertamente, si lo habrán cesado será por algo. Pero ciertamente yo lo único que sé es que el presidente de la Unión Deportiva Lanzarote, cuando lo ficharon, dijo todos los parabienes de este señor, ¿no? Este señor estuvo en primera división. No, en primera no, ascendió un equipo a primera división que fue el Getafe. Sí. Y yo lo único que espero es que tengan a bien fichar, ya que van a fichar a otro entrenador, fichen a alguien de aquí, que conozca fútbol de aquí y que potencie el fútbol de aquí, que no estamos jugando a fútbol profesional. ¿Vale? Eso es lo que espero yo de la Unión Deportiva Lanzarote, y yo sé que a ustedes les da igual, y a mí también, pero iría hasta ver hasta el fútbol. Bueno, vamos 2 minutos a publicidad y vamos a hablar un poco de esta polémica. La verdad que cansa a todo el mundo, pero actualidad. El Cabildo ayer pues anunciaba a bombo y platillo una denuncia que va a presentar en los tribunales contra Pedro Sanginés y
el abogado Ignacio Calatayud. Vamos a hablar con Pedro Sanginés a ver cómo le ha sentado esa noticia. Previamente, Pedro Sanginés, por cierto, había anunciado que iba a presentar una denuncia contra Dolores Corujo por calumnias. Bueno, por lo dicho, el consorcio y también INALSA van a emprender acciones judiciales contra Pedro Sanginés e Ignacio Calatayud por lo que ellos consideran el escándalo de los contratos que se hicieron al abogado. Muy buenas tardes, don Pedro Sanginés. Hola, muy buenas tardes. Bueno, le hemos oído, don Pedro, pero todavía no le vemos. Pero le vamos a ver en un momento, no se preocupe que seguramente... Tenía que haber hecho el chiste fácil. Ya lo vemos, don Pedro. Está usted mejorado, ya lo porque vemos. eras tú. Don Pedro, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, don Pedro, se esperaba esa denuncia porque muchos creíamos que ese era el desenlace final de la serie en capítulos que poco a poco ha ido, digamos, dando el gabinete de prensa del Cabildo de Lanzarote. Sí, bueno, a mí me gustaría comenzar esta entrevista simplemente expresando mi pesar y mis condolencias por el trágico suceso que vivíamos en el día de ayer. Este sí es un verdadero problema que tiene Canarias, que tiene el Lanzarote. No es el único, hay muchísimos más y quería empezar por aquí también por pedir disculpas a la ciudadanía por esta serie, 9 notas de prensa consecutivas de la institución. Yo creo que en un uso absolutamente intolerable y partidista de un gabinete de prensa institucional al servicio de un partido político. Lo digo porque la isla tiene muchísimos problemas sin resolver, no solamente el desempleo, pues los problemas derivados de la pandemia, la atención a nuestros mayores y tantos otros de los que el gobierno no se ocupa, ni tampoco la oposición puede dedicar todas sus energías, ¿no?, a lo que debiéramos estarla dedicando. Supongo que esto cansa a la ciudadanía, pero yo tengo que hacerlo, mis manos están limpias, mis bolsillos vacíos, mi conciencia muy tranquila y tengo que hacerlo. Don Pedro, una de las cosas por la que ha presentado esta denuncia es porque, según ellos, tienen documentación que acredita la existencia de múltiples contrataciones irregulares que beneficiaron al letrado y al cobro de enormes cantidades de dinero de manera también irregular. Bueno, yo me alegro que por fin esto haya acabado donde único podía terminar, llegado a este punto, que es en los tribunales. Espero que a partir de esta, quizás alguna entrevista más, pues podamos ocuparnos de lo que antes decía y que sean los tribunales los que investiguen esta cuestión, que debe ser tan verdad como cuando la presidenta negó hasta 3 veces en el Pleno haber participado en algo muy vinculado a esto, ¿no?, como fue la adjudicación del ciclo integral del agua. Lo negó 3 veces como San Pedro y no solamente participó en la adjudicación, sino en las reuniones, hasta en 6 actas aparece de las reuniones, 2 con Canal Gestión, en la mesa de contratación e incluso en la asamblea que lo adjudicó. Esto está certificado por el secretario de la asamblea del consorcio. Y en este caso yo tengo que demandar por calumnias por la sencilla razón de que es rotundamente falso que INALSA haya pagado casi 1 millón de euros, ni cosa que se le parezca a ningún abogado, y por supuesto es rotundamente falso que haya habido ninguna apropiación indebida de fondos públicos por el pago de unas costas que ellos dicen son derechos de crédito a favor de INALSA. Y esto es muy sencillo de entender. Las costas judiciales se establecen a cargo, en este caso, del letrado, porque así se pacta entre la administración concursal, o lo propone la administración concursal, que no olvidemos es el encargado de velar precisamente por los bienes y derechos de INALSA, los créditos de INALSA, y además es homologada en este caso, porque solo hubo 2 incidentes con costas, uno muy importante, si quiere después hablamos de ello, fue homologadas dichas costas por el juez de lo mercantil que dirigía el proceso concursal, que había puesto a esos administradores concursales al frente de la empresa pública, que no olvidamos sustituía al Consejo de Administración, porque esto también se olvida. La presidenta habla muy alegremente de que hemos saqueado indecentemente las cuentas públicas. Mire, yo no sé si las saquearon antes, lo que sí sé es que cuando asumí la responsabilidad al frente de INALSA, su Consejo de Administración estaba suspendido, sustituido en todas sus funciones por la justicia, porque habían dejado el Partido Socialista a INALSA
en la más absoluta de las ruinas y con más de 50 millones de euros de deuda. Este juez y esos administradores debían velar por los bienes, por los derechos públicos, y son quienes proponen, porque el Consejo de Administración solo designa al abogado para todo lo relacionado con el proceso concursal, incluidos, por supuesto, los incidentes concursales. Esto se aprueba por unanimidad. Entre ellos, yo. A partir de ahí es la administración concursal, que es quien tiene la última palabra, de común acuerdo con la dirección política, que recibe los presupuestos del abogado, quien propone la administración concursal, quien admite o rechaza. De hecho, rechazó el primero de los presupuestos y después propuso que se hiciera por fases, y además que los incidentes no tuviesen coste alguno para las arcas públicas, porque era lo más beneficioso para las arcas públicas. Pero, Pedro, una cosa nada más, un inciso. Ellos dicen, cuando se le pregunta, que ese dinero que en Costa cobró el abogado debería de haber ido a las arcas de Inalsa, no a las arcas o al bolsillo de Ignacio Calatayud. Sí, bueno, eso es lo que dicen ellos, faltando a la verdad, entiendo yo. Los administradores concursales son quienes debían velar por esas arcas públicas, y yo creo que lo hicieron, y precisamente por eso propusieron que en los presupuestos no se incluyera ninguna partida para los incidentes, porque el abogado no cobraría por ello. Y de hecho lo han puesto de manifiesto ante el propio juzgado ahora, con motivo de unas nuevas costas que de tenerse que pagar, eso lo determinará el juzgado, será gracias a Dolores Corujo, porque le apartó de un caso, de un incidente en el que se ganó y con costas. No sé si me explico. Repito que los administradores concursales son quienes tienen la última palabra y quienes, de común acuerdo, es verdad, con la dirección que le habla, proponen que los incidentes no tengan coste alguno para Inalsa. Es decir, de las arcas públicas no ha salido un céntimo de euro. Ahora le dan la vuelta y es que dice que debieron entrar. Bueno, pues si debieron entrar, porque los administradores concursales propusieron que el abogado no cobraría nunca por los incidentes, por supuesto si se perdía, tampoco si se ganaba sin costa, y solo si se ganaba sin costa se repercutirían estas a la empresa perdedora que litigiaba con el Cabildo. Es decir, para entenderlo más fácil, los pleitos que ganaba el abogado Ignacio Calatayud lo ganaba en costa, no pagaba Inalsa, sino lo pagaba la empresa que perdía en ese pleito con el... pagaban al abogado de Inalsa. Efectivamente. ¿Por qué son tan altas? Por la magnitud de los pleitos, que el más grueso, porque insisto, eran solo dos. Un mismo incidente contra Inalsa y contra el consorcio por 70 millones de euros. Al parecer, los abogados se rigen por los criterios orientadores del Colegio de Abogados, y dada la enorme cuantía, pues ascendieron esas costas, que vuelvo a insistir, fueron homologadas, en este caso, en el caso de las más gruesas, justamente por el juez de lo mercantil. Digo esto porque si hubo una apropiación indebida, que estoy seguro de que no lo fue, ¿cómo iba a ser admitida esa apropiación indebida? Para empezar, propuesta, me refiero en la cuestión de fondo, por los administradores concursales que propusieron lo que les acabo de explicar. El abogado no cobra, no hay coste para las arcas públicas, en todo caso va a éxito si hay condena y con costas. Y además el juez en este caso las homologa. A mí me parece que esa apropiación indebida no tiene recorrido alguno. Y después hay algunas otras cuestiones, esperaré a ver si ustedes me las preguntan. Bueno, ahora hablaremos, pero vamos a preguntar. Se me acaba de encender un diablito que suelo tener aquí en el hombro, porque estamos hablando de los administradores concursales, del juez responsable de la concursal también. ¿Estos señores fueron gratis? Digo yo, porque ya que estamos hablando de emolumentos y de cobrar y de dinero público, se declaró una administración concursal por la mala gestión de políticos al frente de Inalsa. ¿Cuánto costaron estos administradores concursales y este juez? Yo lo digo, porque ya que estamos preguntando por sueldo, pues honestamente no lo sé. Supongo que también lo que está tasado en la ley concursal, que corresponde a los administradores en función del volumen. ¿Pero más de 100.000? De la deuda, sí, bastante. ¿Más de 200.000? ¿Más de 300.000? Y más de 500.000. Y en este caso no fue por ganar o perder pleito, fue por mala gestión de responsables públicos del Partido Socialista, del PIL y también algunos de Coalición Cambio. Sí, en ese sentido, yo quiero recordar varias cosas que dicen ellos en su última nota de prensa. En primer lugar, yo no designo. Dicen que en una ocasión dicen que 9, en otra que 5 al letrado para los incidentes concursales. Yo no vuelvo a designar nunca, jamás, ni verbalmente, como dicen, ni por escrito, ni de manera explícita, en ningún incidente concursal al letrado, por la sencilla razón que quien le designó, insisto, fue el Consejo de Administración de Inalsa, que es el mismo que el del consorcio,
por unanimidad para el proceso, para todo lo relacionado con el proceso concursal, incluidos los incidentes concursales por razones obvias. A partir de ahí el letrado se persona en todos los incidentes concursales. También es mentira algo que han dicho acerca del anterior representante de la administración, es decir, el juez Cobo, que por cierto, dicen en estos medios que se dedican a repetir como loros la mentira, y me estoy refiriendo a la voz de Lanzarote y Red de Lanzarote concretamente, aunque lo cite en este medio, lo digo porque es una cuestión de indefensión durante 10 años, y yo cesé al juez Cobo para nombrar al amigo Calatayud. El juez Cobo, que fue un caballero, creo yo, al menos en mi relación, la poca que tuve, renunció de manera expresa, y eso consta de manera fehaciente, y había que buscar a otro. Fue una renuncia expresa que él realizó con un procedimiento de contratación, yo entiendo, que muy similar a aquel por el que se contrató a Ignacio Calatayud. Lo digo porque dicen de manera expresa, entre otras de sus muchas mentiras en su nota de prensa, que esa contratación, lo único que ha pagado Enalsa fueron los 151.000 euros al letrado por todas las fases. Los administradores concursales propusieron que esto se hiciera por fases y sin coste. Los incidentes, vuelvo a repetir, y en el caso del juez Cobos debió ocurrir lo mismo. Dicen ellos que las contrataciones que yo realicé superaron el límite máximo que la ley prevé y se excedieron de manera escandalosa los límites para los que estaba facultado. Oiga, ¿y los 200.000 euros que dice usted por los que se había contratado al juez Cobo no superaban esos 18.000 euros de límite que yo sí tuve? Es decir, es toda una absoluta falsedad de principio a fin, entre otras cosas, porque estamos hablando de contratos de abogados, que es distinto que otro tipo de contratación, y además porque Inalsa es un sector especial de agua. En cualquier caso, habría afectado, como les digo, también a esa otra contratación que se cae, ¿no?, de Maduro y por su propio peso, ¿no? Valentín. Sí, buenas tardes, señor San Ginés. Vamos, yo tengo claro que hay una estrategia política desde el Cabildo en esta cuestión, ¿no?, que tiene como finalidad el acoso de derribo de Pedro San Ginés. Pero ha llegado el momento en el que esto ya ha traspasado, digamos, el ámbito de los comunicados y de etcétera, etcétera, y ya ha ido al ámbito de la justicia, que además usted dice que es perfecto porque no hay nada que ocultar y lo que están diciendo es mentira. A mí lo que me duele es que se va a utilizar dinero público, o sea, otra vez, para meterse en un conflicto de carácter judicial en los juzgados, para intentar, digamos, manchar su nombre, etcétera, etcétera, y no se va a conseguir nada, ¿no?, porque todo lo que están diciendo es mentira, ¿no? Es decir, estamos viendo cómo el Cabildo está utilizando de forma partidista, o parte del PSOE fundamentalmente, esta cuestión. Se va a gastar dinero público para denunciarla a usted, cuando se supone que está lleno todo de falsedades. No hay ningún resquicio por donde puedan cogerle, señor San Ginés, o... Mire, doctores tiene la Iglesia, ya le digo, a mí lo que me gustaría es que después de esta entrevista dejemos tranquila a la ciudadanía y sean los tribunales quienes los diluciden. Yo lo que le puedo asegurar es que mi conciencia está absolutamente tranquila, mis manos limpias y mis bolsillos bastante vacíos, por desgracia para mí. A partir de ahí, en fin, yo estoy muy tranquilo, vuelvo a decirle, en todo momento las decisiones que adoptamos en el Consejo de Administración, y a partir de ahí, cuando acepté que lo que los administradores concursales propusieron, es porque entendí, como ellos, que era lo menos gravoso para las arcas públicas, porque tendrían en todo caso coste cero para Inalsa, y estoy hablando de los incidentes, y además fueron homologados, en este caso, no es necesario, pero lo fueron, por el juez de lo mercantil. A partir de ahí, ellos tratan de hacer creer a la opinión pública que salieron de las arcas públicas esos costes a los que fueron condenados las otras empresas, y que además me lo llevé yo, y tendré que defenderme en los tribunales de esas gravísimas acusaciones, además de demandarles, ¿no? Dos cositas rápidas. ¿Cree que puede haber algo también? Usted, en su época de presidente del Cabildo, pues sacó a relucir esos contratos millonarios, más de 1 millón de euros, que cobró precisamente un abogado cercano al Partido Socialista, que por cierto creo que ha sido contratado de nuevo otra vez para llevar algunos asuntos en el Cabildo, ¿no? Bueno, sí. Usted también lo hizo en rueda de prensa y denunció esos cobros.
Sí, pero bueno, a mí le voy a responder, no voy a rehuir la pregunta, pero sí me gustaría, porque al final están consiguiendo lo que pretenden, y es que no hablemos del auténtico escándalo del momento. Este es su objetivo, una enorme cortina de humo para que no se hable de lo que a mí me gustaría hablar aquí, aunque sea 5 minutos, aunque da para ahora preguntaremos sobre el caso Sosa. Efectivamente, en su día yo no lo denuncié. Fueron ellos quienes también entonces denunciaron los cobros de Calatayud, y es verdad que yo, en defensa propia, pues pedí un informe de cuáles habían sido los gastos de letrados en la última década, y afloraron esos datos. La diferencia es que esos sí salieron de las arcas públicas, y estos no, por un lado. Por cierto... ¿Pero fue más de 1 millón de euros, es verdad eso? Fue cercano, 900 y pico mil euros, creo recordar, y una cantidad que no salió de las arcas públicas, pero que yo no sé si la ciudadanía recordará, supongo que caso no. de Yudaya. Salió de Yudaya. Sí. Ese caso que usted acaba de citar, ahí no hubo ninguna condena en costa. Fue un acuerdo de Carlos Espino con la empresa con la que litigiaba para que si se retiraban los pleitos, la empresa asumiera los 100.000 euros de costes que tenía el abogado, pero no porque hubiese ninguna condena en costa de ningún juez, sino por voluntad de Carlos Espino. En aquella época decía que eso no, como si pedían 800.000, que eso quien lo iba a pagar era la empresa privada. Sí, así fue, y igual que en este caso, con la diferencia de que en este caso había una condena judicial que establecía las costas, que condenaba a costas y por tanto obligaba a pagarlas, y en aquel caso fue un acuerdo entre Carlos Espino y la dirección de la empresa. Bueno, el tema Sosa es de lo que usted ha dicho varias veces, que detrás de todo esto se esconde que esto ha salido porque usted ha metido el dedo en la llaga en el asunto de don Juan Manuel Sosa, que ahora mismo se presentó por la lista de Coalición Canaria y ahora está en el grupo de gobierno. Bueno, usted no, yo le rogaría que no les haga usted el juego al Partido Socialista. Se está dando una organización política, Coalición Canaria, que obtuvo 8 consejeros con un magnífico resultado electoral en el Cabildo de Lanzarote, mejorando los anteriores en más de un 20%, 2.000 y pico votos más, si no me falla la memoria, y que se ha visto usurpada esa representación por un consejero tránsfuga en el gobierno de María Dolores Corujo, que la blinda en esa presidencia por una cuestión aritmética que todo el mundo sabe, y que si escandaloso ha resultado que hayamos, digo descubierto porque aún no hemos podido confirmar, que este consejero tránsfuga en el gobierno de María Dolores Corujo viene cobrando desde hace más de un año de sanidad, como él ha reconocido públicamente, por ser miembro del Cabildo, dice él, miembro del gobierno del Cabildo, supuesto que no se encuentra entre los que contemplan la ley de función pública, que es igual para todos los funcionarios de Canarias, pues es realmente escandaloso. Nosotros lo que sospechamos, lo que entendemos, es que hay un enorme contubernio gubernamental, en este caso del Cabildo de Lanzarote y del Gobierno de Canarias o de la Consejería de Sanidad, y si no, alguien lo tendrá que explicar. Nosotros lo creemos, lo sospechamos, lo hemos preguntado a la presidenta, lo hemos preguntado al presidente del Gobierno, lo hemos preguntado a Sanidad Pública, y antes o después alguien va a tener que responder, porque lo que no es posible en democracia es que un cargo público no diga quién le paga y por qué le paga. La presidenta se comprometió, otra más, hace más de un mes en el Pleno a responder en 2 o 3 días a esta cuestión. Ha pasado más de un mes y lo único que ha respondido, eso sí, por escrito, es que no le corresponde a ella dar ninguna explicación y que le preguntemos a Sanidad. Además ha impedido que en el Pleno el consejero, que públicamente también dijo que si Coalición Canaria le hubiese pedido una comparecencia, él le habría explicado cuál es su situación, porque cobra de Sanidad, no han admitido la presidenta ha escondido a Sosa para que tampoco él dé explicaciones en el Pleno. A nosotros esto nos parece un enorme escándalo, el primero de ellos, cómo ha cobrado desde entonces hasta aquí, sin ser portavoz y por tanto sin tener derecho a no asistir a su puesto de trabajo y seguir cobrando como médico de la sanidad pública, y lo que es peor, iba a este Pleno. Venga, las dos últimas preguntas. Consejero, pero discúlpeme, no le he contado lo que es peor. Lo que es peor es que este lunes hay un pleno. Y resulta que, de acuerdo con los informes del secretario acerca de dónde está el consejero tránsfuga Juan Manuel Sosa, es decir, si pasa a no adscritos, como parece lo lógico cuando es expulsado de un partido, cuando dicha expulsión fue comunicada y tomó conocimiento de ello el Pleno pasado, sin que ni el afectado ni nadie alegase nada, ahora yo creo que va a ser la primera vez que nosotros conozcamos en la historia probablemente de este país,
en la que es el grupo de gobierno quien va a decidir si uno de sus miembros tránsfugas permanece en Coalición Canaria o no. O sea, nos van a imponer que no, que el procedimiento está mal y que tiene que permanecer en Coalición Canaria. Esto es muy importante porque de ser así, pudiera ser, no me lo quiero ni creer, que así sea, que eso faculte al gobierno para liberarle, ahora sí, por el Cabildo de Lanzarote y pueda cobrar legalmente, a diferencia de como creemos que lo ha venido haciendo hasta ahora. Y legalmente, si fuese para esto, y además lo acuerda el propio gobierno, en la medida que el gobierno es quien tiene mayorías en el Pleno, y al Pleno ha derivado el secretario esta responsabilidad, ya el escándalo nos parecería verdaderamente monumental, ¿no? Venga, Pedro. Yo no por nada, pero si decían que Pedro Sáenz está endiosado como presidente del gobierno, hay alguien que a lo mejor está más todavía, no lo sé. Digo por esa capacidad de poner a la gente en cada grupo político y librarlo. A mí me gustaría preguntarte, Pedro, ¿y lo nuestro para cuándo? Yo digo lo nuestro, lo que nos importa a los ciudadanos. ¿Para cuándo las ayudas? ¿Vamos a sacar plan insular? ¿Inversiones, dinamización económica? ¿Va a haber algo de eso o seguimos en todo este lodazal? Y es verdad que ustedes están en la oposición, tienen que hacer su misión, pero hombre, algo del grupo de gobierno se podría esperar. ¿En la oposición está Pedro? Pues por aquí, sí, estoy en la oposición, aunque no lo parezca 2 años después, ya sabe usted que toda la culpa... En la oposición el que está en el poder es el que recibe la crítica, pero aquí parece que... Yo no sé si perdí unos meses, probablemente también, cuando asumí la responsabilidad de presidir la institución, en mirar hacia detrás. A partir de ahí lo que empezamos es con aciertos y con errores, ahí están, a tratar de resolver problemas, ¿no? Yo sigo siendo responsable, la culpa sigue siendo mía absolutamente de todo, 2 años después, y seguramente culpa de muchas cosas tuve. Pero a ver de dónde sacaste el COVID, que también fue culpa tuya. Lo dije desde un principio, que pedía disculpas a los ciudadanos porque... efectivamente, quizás el mayor problema que tenemos hoy en día es el desempleo y el potencial desempleo, que son la gente que tenemos en ERTE, cerca de 40.000 personas. Esto es un paro que puede ser estructural, brutal, una quiebra social en la isla de Lanzarote. Y este cabildo, no olvidemos que es el único de Canarias, claro, es que no han tenido tiempo de otras cosas, que incluso a día de hoy siguen, no es que no lo hayan podido pedir, no es que no la hayan convocado, no es que no las hayan dado, perdón, es que no las han podido solicitar ningún sector, ni siquiera los taxistas que las anunciaron a finales del año pasado. Absolutamente ninguno. Pero ya te publicaron las bases, en septiembre. No es verdad. Solo que se publica, las bases sí se publicaron, pero no la convocatoria. No se ha convocado las ayudas para que la gente las pueda pedir. Una cosa son las bases, después en la convocatoria tienen que incorporar... yo sinceramente creía que la convocatoria también... No, usted no sabe de ningún... que la iban a pagar para octubre o noviembre, vamos en tiempo. Ustedes no saben de ningún sector de la isla que haya podido pedir siquiera las ayudas, salvo los taxistas, a los que no se las han dado tampoco, que dijeron que las darían a finales del año 2019. Es el único Cabildo de Canarias que no ha hecho esto. Se les convocó en septiembre del año pasado las ayudas. Otra cosa no, pero del taxi, teniendo el amigolito, nos enteramos de todo. Bueno, en septiembre se convocó. Nos quedan 2 minutos. Hombre, pero Valentín. El cabildo cambia de color una vez al mes más o menos, ¿no? El edificio. Y el planeamiento al que ustedes se referían, que es una vergüenza que después de 10 años, haciendo a veces oposición y a veces oposición desde el gobierno, porque no olvidemos que el Partido Socialista manejó el plan insular durante mucho tiempo y lo dejó incluso sobre la mesa cuando abandonó el gobierno con falsos pretextos precisamente para bloquear, entre otras cosas, la aprobación del plan insular. No han movido un solo dedo esta presidenta, que es la responsable de política territorial, ni en el plan insular, ni en el plan especial de la Jeria, ni tampoco, ya lo explicaremos, en el PRUC del archipiélago Chinijo, porque es un paripé del Plan de Ordenación de Recursos Naturales, lo único que han sacado a publicación, que además se lo dejamos hecho. La parálisis es total, es absoluta, la maquinaria de propaganda, eso sí, está a pleno rendimiento y los objetivos los tienen muy claros y usted lo decía al principio, o al menos yo me pareció entenderlo. Una cuestión, en el pleno del lunes el orden del día también se lleva la comparecencia de Loli Corujo a petición de Lanzarote en Pie o del Grupo Unidos Podemos por el tema precisamente de la cuestión del consorcio y todo el tema de Calatayud, etcétera, etcétera. Quiero decir, ¿usted cree que la batalla en la opinión pública y el socio, por ejemplo, del PSOE en el Cabildo, el Partido Popular, o el grupo de la oposición de Lanzarote en Pie, le creen a usted o creen, digamos, esta estrategia que está manteniendo el Partido Socialista de acoso y derriba? Bueno, el Partido Popular está tan entregado al Partido Socialista por mantener la presidencia del Ayuntamiento de Arrecife que hará lo que
Loli Corujo y su gabinete le pida que hagan. Yo no tengo ninguna duda sobre esto, y el Grupo Podemos está más ansioso que Coalición Canaria, no tenga usted dudas de que este pacto de gobierno se rompa para sustituir al Partido Popular, y para eso necesitan del acompañamiento del tránsfuga Juan Manuel Sosa. Pero mire, mientras estamos hablando de esto, no hablamos de que al Pleno van otras cuestiones interesantes. Nosotros, por ejemplo, preguntamos, la única enmienda que nos aceptaron fue aprobar un plan de emprendeduría juvenil. ¿Saben los ciudadanos de Lanzarote que Lanzarote lidera el paro juvenil de Europa en estos momentos? Por ejemplo, pues nos aprobaron una enmienda para un plan de emprendeduría juvenil. Preguntamos hace un par de meses en el Pleno que qué pasaba con esas enmiendas, que qué pasaba con las bases que habían de regir la convocatoria. Pues volvemos a preguntar. ¿Qué pasa con el plan de emprendeduría juvenil? ¿Es que estas cosas no preocupan? Discúlpeme porque hay un problema técnico. Por cierto, no sé si me escucha. ¿Nos escucha, sí, Pedro? Le escucho. No, lo único ya para terminar, porque ya no nos queda más tiempo. No, pero espera, Pedro, nada más que nos queda 2 minutos, pero me gustaría que usted nos aclarara. El otro día en la asamblea del consorcio, cuando se decidió denunciar a usted y a Calatayud, ¿habían miembros de Coalición Canaria, alcaldes de Coalición Canaria o representantes de Coalición Canaria? Sí, claro, habían representantes del Ayuntamiento de Aría y de Tinajo que se abstuvieron, entre otras cosas, otra irregularidad, porque a pesar de llevar días convocada, el informe, en virtud del cual, que leyeron, solamente se decidía llevarnos a los tribunales, no lo facilitaron, ni antes, ni durante, ni en el instante. Después, si lo querían ver, que estaba a disposición, dijeron, nosotros lo hemos pedido, tampoco lo tenemos, ni lo tienen los representantes de Tinajo ni de Aría, era obvio que se abstuvieran. En cualquier caso, ellos me preguntaron, yo les dije que en principio, y sin verlo, si fuere, que no lo sabíamos, llevarnos a los tribunales, que al menos allí me podría defender, ¿no? Por lo tanto, yo todavía no lo sé. No sé cuál es el informe que se llevó, ni los ayuntamientos tampoco lo saben, más allá de la lectura que se hizo en la Asamblea. Lo cual denota la clara intencionalidad política, las 9 notas de prensa consecutivas y las que quedan. A mí que me hace mucha gracia, antes nombraba Valentín el tema de la comparecencia que pide Lanzarote en pie por el tema del dinero de Calatayud, que sí cobró dinero público. Y el consejero, con todo el respeto, pero con el consejero de Lanzarote en pie no ha cobrado 100.000 euros desde que está de asesor en el Ayuntamiento de Tía, u otros cargos de libre designación no han cobrado esa cantidad o parecida en otros ayuntamientos. Es que aquí parece que se rasga la vestidura cuando le toca a uno y cuando le toca a ellos parece que no. Porque a mí lo que acaba de decir Valentín me parece vergonzoso, que pidan la comparecencia por 100.000 euros, creo que era, 200 o 300, cuando ha cobrado 100.000 euros por asesorar en Tía, que hombre, a lo mejor se lo tiene bien ganado, pero es también a libre designación, que a lo mejor puede tener algún amigo que lo nombró. Y por cierto, déjame decirlo, perdón, bueno, Pedro, es mi opinión, quería decirlo del tema de mañana, acuérdate. Vale, ahora lo decimos ya, pero vamos a despedir a Pedro, simplemente decirlo a Pedro que me da a mí, que viendo el andar de la perrita también le van a echar la culpa del plan insular. Las noticias que tengo es que se van a echar abajo todo lo que hizo el señor Esquiaga y que van a empezar de cero, prácticamente de cero. Pues de ser así contra quien estarán tirando piedras contra su propio tejado, porque al señor Esquiaga y el comienzo de los trabajos fue contratado por el Partido Socialista, por doña Manuela de Armas, y la base ya nos la encontramos, se aprobó por unanimidad la aprobación inicial, siendo ya yo presidente, y lo último que entregó durante un año y pico largo el trabajo también fue dirigido por el consejero socialista Marcos Vergás. Yo espero equivocarme, por el bien de Lanzarote espero equivocarme, porque llevamos ya 15 años intentando aprobar un plan, usted tampoco fue capaz de sacarlo adelante, hay que reconocerlo, pero no por falta de ganas, que alguna también en un momento determinado, cuando gobernaba con el Partido Socialista, parece que también le aflojaron un poco las ganas. Pero lo cierto es que nunca pudo porque no contaba con los apoyos suficientes para poder sacarlo adelante, además de también problemas técnicos que lo hubieron y que el Partido Socialista, que estaba en este caso el actual alcalde de Tía, yo creo que trató sinceramente de sacarlo adelante cuando gobernaba con usted, pero creo que la dirección del partido ni siquiera lo dejó finalmente. Pero no pudo, y eso es un debe en la gestión de Pedro Sainz. Eso está claro. No podían, a mí hasta además Marcos Vergás me lo llegó a reconocer, habría sido una consagración que no podía tolerar el Partido Socialista después de haber resuelto los grandes problemas que usted ya sabe cuál es, nuestro libro del agua, de los centros turísticos, de los residuos. Hombre, el plan insular ya era demasiado, tuvieron que marcharse del gobierno
para tener el pretexto perfecto, jugando con el futuro de esta tierra, para no respaldar un plan insular y atacar desde fuera algo que habían protagonizado en primera persona, como le acabo de explicar. Y ahora va a pasar exactamente lo mismo, no tenga usted la menor duda, el Partido Socialista no va a mover un solo dedo para que se apruebe en esta legislatura ninguno de los instrumentos. En esta legislatura es imposible que se apruebe ya es imposible. Le digo que además que la intención es empezar de cero, por lo cual tardará, porque yo soy de los que considero que la estrategia que hay de una institución de la isla, que tiene mucha influencia en el PSOE, es precisamente evitar sacar los documentos de desarrollo que fueran desarrollo o no desarrollo, es decir, todos los documentos que ellos consideran que pueden beneficiar a alguien o beneficiar a Lanzarote en general, ¿no? Ahora mismo salvo que actúen a su dictado. Claro. Ahora mismo tenemos un problema ahí que lo están ya, en fin, vislumbrando muchas personas, muchos analistas, que es el asunto de desdoblar la carretera de Yaiza, que prácticamente está desdoblada, pero se podría hacer porque dentro de 5 o 6 meses por fin se va a inaugurar el nuevo muelle, va a haber un trasiego de coches, y eso no sé si usted, Pedro, cuando estaba usted de presidente de Cabildo había previsto algo para esa carretera, desdoblarla o aprovechar la otra. La de Yaiza, Playa Blanca. Sí, la de Yaiza, Playa Blanca. Los planes de carreteras, la Consejería de Obras Públicas, en distintos momentos durante mi gobierno estuvieron en manos también del Partido Socialista, de José Juan Cruz, de Andrés Gestinga, y los planes de carreteras presentados a la Comunidad Autónoma y a Canarias Estado fueron dirigidos, es verdad que era un máximo exponente, pero estaban en un pacto de gobierno por el Partido Socialista. También se desdecirán de aquello, no tenga usted la menor duda, y responsabilizarán a quien le habla de lo que sea menester, incluidos los planes de carretera. Bueno, vamos, don Pedro, muchas gracias. Un saludo. Buenos días. Hasta luego. Oye, por cierto, déjame nada más que una pequeña puntualización. Sí, no, pero con respecto a lo que decías, cuando dices tú de influencias o no influencias, mira, cada uno es influenciable y el problema de las personas influenciables es de ellos, o de las instituciones o de los partidos influenciables. Hay un sector que lo comparte dentro del PSOE. Mira, yo puedo pretender influenciar sobre Valentín, si Valentín tiene personalidad y tiene las cosas claras, no se va a dejar influenciar. No, el problema pero ahí coinciden. Sí, bueno, porque también se quieren dejar influenciar. Claro, entonces. No, pero porque coinciden. Por eso, la parte más, digamos, radicalizada y cercana a la Fundación César Manrique coincide con ese planteamiento yo creo que el problema lo tiene el PSOE, por no tener personalidad y responsabilidad, porque su única obligación es la isla de Lanzarote. Y los trabajadores según la sigla, pero bueno, yo lo que digo es que qué distinto es el PSOE de Lanzarote con el PSOE de Fuerteventura. Las ganas que tiene el PSOE de Fuerteventura porque lo considera hacer un desarrollo sostenible. Ayer veíamos cómo se inauguraba precisamente un carril bici. Pero te das cuenta una de las razones a mí, que el problema lo tiene el PSOE. No, es que aquí van porque ellos en el fondo, en fin, yo considero que hay una estrategia política de no desarrollo, porque ellos consideran, desde un punto de vista, que cuanto menos se desarrolle la isla, mucho mejor, porque consideran que hay menos presión, hay menos tal. Y nosotros estamos de acuerdo, es decir, nosotros apostamos, y como casi toda Lanzarote, creo yo creo que ya el ecologismo es una cosa existe ya el ecologismo, llaman en los países europeos de derecha, porque son conservacionistas y son precisamente mucho más, a veces, digamos, más ecologistas que los propios ecologistas de izquierda, ¿no? Por aquello de que ya están bien situados, consideran que ellos están ya bien y que lo que hay que mejorar más solo va a mejorar mucha otra gente que no son ellos. Pero en cualquier caso, insisto, esta es lo que yo quiero decir, que es que parece que el plan insular, pues no solo no se va a recuperar, sino que se va a dejar morir todavía más de lo que no sé qué te extraña. Hay una cosa también, pasó en Tenerife, es decir, Coalición Canaria y el Partido Socialista tenían, una batalla a nivel de partidos políticos que no se podían ver ni a nivel personal ni como organizar. Y aquí está pasando ahora mismo lo mismo. O sea, al margen del ecologismo, del desarrollismo, ¿no? Sí. Este Partido Socialista, el que ha ganado la batalla dentro del PSOE, es un partido revanchista, muy talibán, que lo único que quiere es acabar con toda la gestión de Coalición Canaria. No, porque consideran que Pedro Sanginé en persona, Pedro, no tanto Coalición Canaria, pero Pedro sí ha hecho un daño a la imagen del PSOE y de ciertas figuras del PSOE
que hasta entonces nadie se había atrevido, Pues, y también por haber de alguna manera puesto en solfa algunas actuaciones de la propia Fundación César Manrique, que es como meterse con el PSOE ese radical. ¿Quién diría, Don Pedro, ¿quién diría que me importa la imagen en algunas ocasiones? Pero bueno. Gracias, don Pedro. Déjame, no, es verdad que usted tiene que comentar. No, yo no. Nos pidieron que recordara que mañana la Asociación de Barman de Lanzarote organiza un evento en la calle Real desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Mi madre. Carrera de camarero, de tira de ¿Una cerveza, gincana? de tirar de cerveza, una cosa parecida. No te hagas el gracioso, que estamos hablando de cosas serias. Lo organiza la Concejalía de Hostelería, Turismo A mí me y encantaba la Comercio gincana. de Arrecife. Yo recuerdo que la fiesta sí, de pero cuando era un menú que pasa por allí, yo Las fiestas de Aguilera, a mí me y cambaba el palo a mí de me la luz. cogían, porque Sí. la gincana Bueno, era muy famosa, la gente que mira, de mi edad Lo recuerda. dicho, hay evento mañana en Arrecife por la Asociación de Barman. Están invitados todos. Pero Así hay me dice el que llevar presidente. dinero. No, hombre. Hay cerveza gratis, es la el que cuestión. el que tenga posibilidades que lo lleve. Pero claro. porque para Tú que van siempre, a pero, servir copas. Mira, siempre han dicho que eres muy agarradillo. ¿Van a servir copas o no? Le van a dar la razón a la gente en directo. Pero van a servir copas. Joder, si es una tirada de cerveza, hay una competición de tirar cerveza. ¿Es una copa o una jarra? Pero no de la cerveza? tiran, se la toman después, ¿no? Se llama tirar. Ah. Parece que no se vio nunca. Don Valentín. 8 casos tenemos en Lanzarote, ya están los Hoy datos. de COVID. Hoy de COVID 188 a nivel regional, 140, Tenerife 140 sigue siendo- Tenerife solo, Sí, fallecido en Tenerife. Tenerife también. Seguimos Tenerife en sigue la siendo- misma fase. Tranquilo. Bueno, nosotros vamos bien, vamos a ver si el amigo Julio Pérez en el próximo consejo Se con la mira los pro- Es un poco más coherente. Se miran los datos, por lo Sí. menos. No, pero por lo estaría menos mal. confirmamos que seguimos estando muy bien. Nosotros regresamos el lunes y les prometo que sí hablaremos del gobierno.